Imagine tener solo 17 años, sin dinero, sin experiencia, sin inversores millonarios. Ahora imagina que aún así, terminas creando una de las mayores cadenas de restaurantes del mundo. Parece imposible, pero esta es la historia real de Fred De Luca, el joven que comenzó con apenas $1.0 y terminó construyendo el imperio global llamado Subway. Esta no es solo una historia de negocios, es una historia sobre valentía, persistencia y la decisión de empezar, incluso cuando todo parece incierto. En 1965, Fred De Luca era solo un adolescente común. Tenía un sueño muy claro, quería estudiar medicina, pero había un problema enorme en el camino. La universidad era cara, muy cara, y su familia simplemente no tenía cómo pagarla. Fred intentó encontrar trabajos para ahorrar dinero, pero los salarios eran bajos. Incluso trabajando duro, le tomaría años poder pagar sus estudios. Fue entonces cuando decidió pedir consejo a un amigo de la familia. Ese amigo se llamaba Peter Buck, un científico respetado y alguien que creía en el potencial de las personas. Fred le explicó su situación. Quería estudiar, quería construir un futuro, pero necesitaba encontrar una solución. En ese momento, Peter Buck tuvo una idea simple y al mismo tiempo brillante. En lugar de buscar solo un empleo, ¿por qué no abrir un negocio? En aquel momento nadie podía imaginar que esa conversación cambiaría todo. Peter Buck decidió apostar por aquel joven de 17 años. Hizo una inversión. No era una gran inversión, no eran millones ni cientos de miles. Eran apenas $1.0. Pero a veces, no es la cantidad de dinero la que cambia una vida, sino la oportunidad que ese dinero crea. Con ese dinero, Fred y Peter decidieron abrir una pequeña tienda de sándwiches. El nombre original del negocio era Pete's Super Submarines, un pequeño local especializado en sándwiches grandes, frescos y rápidos. Nada sofisticado, nada lujoso, solo comida simple hecha para personas comunes. La primera tienda se abrió en la ciudad de Bridgeport, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos. Era un lugar pequeño, muy pequeño, el tipo de lugar frente al que la mayoría de las personas pasaría sin siquiera notarlo. Fred hacía prácticamente todo. Solo preparaba los sándwiches, atendía a los clientes, manejaba la caja y muchas veces también tenía que limpiar el restaurante. Al final del día era agotador, era difícil y al principio casi no aparecían clientes. Los primeros meses fueron desafiantes. Las ventas eran bajas, muy bajas. Algunos días parecían un verdadero fracaso. Cualquier otra persona podría haberse rendido en ese momento, pero Fred no se rindió. Él sabía que los grandes resultados rara vez aparecen al comienzo, así que siguió trabajando todos los días, aprendiendo de cada error y mejorando cada detalle. Pero hay algo que casi nadie cuenta sobre las historias de éxito. Están llenas de fracasos al principio. Fred y Peter cometieron varios errores. Algunos restaurantes se abrieron en lugares equivocados. Algunas estrategias no funcionaron. Algunas decisiones costaron dinero. Hubo momentos en los que parecía que el negocio simplemente no iba a sobrevivir. Pero cada problema traía una lección. Y cada lección hacía que el negocio fuera un poco mejor. Peter Buck tenía una visión audaz. Le dijo a Fred algo que parecía casi imposible. El objetivo era abrir 32 restaurantes en 10 años. En ese momento parecía una locura. El primer restaurante apenas estaba funcionando. Pero las metas ambiciosas tienen un poder especial. Te hacen pensar en grande, te obligan a crecer. Y Fred tomó esa meta muy en serio. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. Las personas comenzaron a notar la diferencia. Los sándwiches eran frescos. Los clientes podían elegir los ingredientes. Cada sándwich podía personalizarse. Hoy, eso parece normal. Pero en aquella época era algo innovador. A los clientes les gustó. Y cuando a los clientes les gusta algo, se lo cuentan a otras personas. El boca a boca empezó a funcionar. Más clientes comenzaron a aparecer y las ventas empezaron a crecer. Aún así, abrir nuevos restaurantes requería dinero, mucho dinero. Y Fred sabía que no podría hacerlo todo solo. Fue entonces cuando surgió la idea que cambiaría el destino de la empresa para siempre en las franquicias. En lugar de abrir cada tienda con su propio dinero, permitirían que otros emprendedores invirtieran para abrir restaurantes usando la marca. Eso creó algo poderoso. Ahora el crecimiento no dependía solo de Fred, dependía de cientos y luego de miles de emprendedores. El crecimiento comenzó a acelerarse. Nuevas tiendas aparecían en varias ciudades, luego en varios estados y pronto en varios países. El pequeño restaurante de sándwiches se estaba transformando en algo mucho más grande. Década tras década, Subway se expandió por el mundo. Miles de restaurantes, millones de clientes, una de las mayores cadenas de comida del planeta. Y todo comenzó con solo $1.0. Pero tal vez la parte más importante de esta historia no sea el dinero
ni el tamaño de la empresa. Tal vez la parte más importante sea la mentalidad. Fred De Luca no empezó con grandes ventajas. Empezó con un problema y decidió transformarlo en una oportunidad. Muchas personas pasan la vida esperando el momento perfecto, esperando más dinero, más seguridad, más conocimiento. Pero la verdad es que el momento perfecto rara vez llega. Las grandes historias normalmente comienzan con algo muy simple, una idea, una oportunidad y el coraje de intentarlo. Hoy Subway está presente en más de 100 países. Miles de personas han construido negocios gracias a la marca. Millones de clientes pasan por sus puertas todos los días. Y todo comenzó con un joven que solo quería pagar la universidad. Un joven que recibió una oportunidad y decidió no desperdiciarla. Así que aquí va una pregunta importante. ¿Cuántas ideas increíbles nunca salen del papel? ¿Cuántos sueños se abandonan antes incluso de empezar? Porque tal vez lo que separa a las personas que construyen cosas extraordinarias de aquellas que solo sueñan no sea el dinero, ni la suerte, ni el talento. Tal vez sea simplemente la decisión de empezar. Porque a veces todo lo que se necesita para cambiar el futuro es una idea, una oportunidad y un punto, $0. Pero la historia no termina aquí. De hecho, es exactamente aquí donde empieza a volverse aún más interesante. Con el crecimiento de Subway, la vida de Fred De Luca comenzó a cambiar rápidamente. Aquel joven que un día preparaba sándwiches, solo detrás de un mostrador, ahora estaba liderando una empresa en expansión. Pero con el crecimiento, llegaron nuevos desafíos. Administrar un solo restaurante es difícil. Administrar decenas es una realidad completamente diferente. Fred tuvo que aprender a liderar personas. Tuvo que aprender a tomar decisiones más rápidas y tuvo que entender algo fundamental sobre los negocios en crecer. Es tan difícil como empezar. Cada nueva franquicia traía oportunidades, pero también traía riesgos. Si un restaurante ofrecía un mal servicio, los clientes no culparían solo a esa tienda, culparían a toda la marca. Por eso Fred y su equipo comenzaron a desarrollar sistemas, entrenamientos para franquiciados, estándares de calidad y procedimientos claros para garantizar que cada sándwich tuviera el mismo nivel. No importaba si el cliente estaba en una ciudad pequeña o en una gran metrópoli. La experiencia tenía que ser consistente. Esa atención a los detalles marcó toda la diferencia. Con el tiempo, Subway comenzó a destacarse en un mercado extremadamente competitivo. Grandes cadenas de comida rápida ya dominaban el sector. Empresas gigantes, con mucho más dinero y mucha más estructura. Pero Fred creía en algo diferente. Él creía en la simplicidad y en la personalización, mientras muchas cadenas vendían productos estandarizados. En Subway, el cliente podía armar su propio sándwich, elegir el pan, elegir la carne, elegir los vegetales, elegir la salsa. Era una experiencia diferente, y a la gente le gustó. Otra decisión estratégica también ayudó a la empresa a crecer. Las tiendas eran relativamente pequeñas. Esto hacía que la inversión inicial fuera menor y permitía abrir restaurantes en lugares donde otras cadenas no podían. Centros comerciales, pequeños complejos comerciales, estaciones de servicio, estaciones de transporte. Cuanto más accesible fuera abrir una franquicia, más emprendedores se interesarían, y eso aceleraba aún más la expansión. Durante los años siguientes, el crecimiento continuó, década tras década, ciudad tras ciudad, país tras país. La marca Subway comenzó a aparecer en lugares que Fred jamás habría imaginado cuando abrió aquella primera tienda en Europa, Asia, América Latina y Medio Oriente. El pequeño restaurante que comenzó en Bridgeport ahora era reconocido en prácticamente todos los continentes. Pero el éxito no eliminó los desafíos. De hecho, creó nuevos. Mantener un estándar global no es sencillo. Cada país tiene hábitos diferentes, sabores diferentes y expectativas diferentes. La empresa tuvo que aprender a adaptarse. En algunos lugares se añadieron nuevos ingredientes. En otros, el menú fue ajustado para adaptarse al gusto local. Esa capacidad de adaptación ayudó a la marca a mantenerse relevante en diferentes culturas. A lo largo de los años, Fred De Luca también se convirtió en un ejemplo para emprendedores. Su historia era mencionada con frecuencia en libros de negocios. Un joven que comenzó con apenas $1.0, sin experiencia, sin ventajas extraordinarias, y que, a través del trabajo duro y la persistencia, construyó un negocio global. Pero cuando le preguntaban a Fred cuál era el secreto del éxito, su respuesta casi siempre era simple. Él decía que el secreto no era la genialidad, era la constancia, la capacidad de presentarse todos los días, trabajar todos los días y mejorar un poco cada día. Al mirar hacia atrás,
Es fácil imaginar que todo ocurrió rápidamente, pero la verdad es que esta historia tardó décadas en construirse, en décadas de trabajo, décadas de decisiones difíciles y décadas de aprendizaje constante. Este es un detalle que muchas historias de éxito olvidan mencionar. Los grandes resultados generalmente toman tiempo, mucho tiempo. Con el paso de los años, Subway se convirtió en una de las mayores cadenas de restaurantes del mundo. Miles de franquicias, cientos de miles de empleos y millones de clientes atendidos diariamente. Todo comenzó con una pequeña oportunidad, una inversión modesta y un joven dispuesto a trabajar duro. La historia de Fred De Luca nos recuerda algo muy importante. A las grandes empresas rara vez comienzan siendo grandes. Comienzan pequeñas ideas, pequeñas decisiones, pequeños pasos, pero cuando esas pequeñas acciones se repiten todos los días, pueden transformarse en algo extraordinario. Tal vez ahora estés pensando en tus propios objetivos, en tus propias ideas. Tal vez haya algo que quieras construir en un negocio, un proyecto, un sueño, y tal vez estés esperando el momento perfecto, esperando más dinero, más seguridad, más certeza. Pero la historia de Subway muestra algo diferente. Muestra que el momento perfecto rara vez existe. Lo que existe es el momento en que decides comenzar. Entonces, la pregunta final no es sobre Fred, no es sobre sándwiches, ni sobre dinero. La pregunta final es sobre ti. ¿Cuál es la idea que puede cambiar tu vida? ¿Cuál es el proyecto que sigues posponiendo? Y lo más importante, ¿qué pasaría si decidieras comenzar hoy?